El señor ministro de la Producción está con nosotros. Julio José Prado nos atiende telemáticamente. Señor ministro, qué gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan a través de Sonoraba. ¿Me escucha bien, no? Sí, le escucho bien. Muchas gracias al señor ministro de la Producción que nos acompaña en esta mañana. Siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones, Julio José Prado. A ver, ministro, quiero empezar con usted con una reacción a lo que posiblemente pueda ocurrir hoy en la Asamblea, porque ayer se conoció el contenido de un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que recomienda que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no califique al trámite del proyecto de urgencia en materia económica remitido por el Ejecutivo a la legislatura, con una serie de argumentos, entre ellos, que no es una sola materia, sino varias materias, que podría ser inconstitucional. Obviamente, si el CAL decide acatar o acoger ese informe, deberá devolverlo con la correspondiente motivación al Ejecutivo y el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones. Pero a priori, ¿cómo le ve usted? Es decir, ¿esto podría suponer un golpe fuerte para el gobierno o es un tema que se puede subsanar, ministro Prado? Bien, Fabricio, comencemos con eso, ¿no es cierto? Evidentemente estamos a escasas horas de que el CAL tenga que emitir su dictamen, digamos, en términos de si califica o no la ley de creación de oportunidades, y existe ya este primer informe que no es vinculante, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros entendemos y esperamos, y esa es nuestra interpretación del punto de vista del gobierno, del Ejecutivo, es que la materia que le une a todo este hilo conductor de la ley de creación de oportunidades es el empleo. Es la generación de inversiones y de incentivos a todo nivel para generar empleo. Y esto está, digamos, dentro de lo que pide la norma y las leyes a todo nivel. Más allá de eso, no me puedo pronunciar yo, Fabricio, pero lo que sí le puedo decir es que realmente esperamos desde el gobierno, y creo que es una ambición del país, de los ecuatorianos en general, es que esta ley se pueda discutir, se pueda debatir, se pueda perfeccionar si es que se requiere, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea, pero que no se la niegue, porque si es que se regresa y se niega en el CAL, ¿no es cierto?, y se dice que no cumple con la unanimidad, con la unidad de materia, que es la que se exige, ¿qué es lo que va a suceder? Varios escenarios. El primer escenario es que regresa y vamos a tener que recortar pedazos de esta ley, lo cual ya no le va a hacer una ley integral, que tiene temas, ¿no es cierto?, de sostenibilidad fiscal, temas laborales y temas de inversiones que apoyan justamente a la creación de empleo. Va a terminar siendo una ley que podría volvérsela a presentar, pero que no va a tener la fuerza que se requiere para salir adelante de esta economía post-COVID. Y otros elementos que podrían darse ya son, ¿no es cierto?, consultas populares, etcétera, que ya están en el campo político y deberán ser evaluados por quienes son expertos, digamos, en esa materia. Pero yo, desde el lado productivo, desde el lado de inversiones, de apertura, a que podamos volver a trabajar y tener, sobre todo, oportunidades para que las empresas puedan, las microempresas, la mediana y la pequeña empresa, desarrollarse y tener oportunidades. Creo que es esencial que esta ley no solo sea discutida, sino que pueda ser aprobada durante el próximo mes. Correcto, ministro, pero a propósito de esta primera posibilidad a la que usted hace referencia, ¿no sería hasta cierto punto saludable que el gobierno nacional, en el caso de que sea devuelto el proyecto al Ejecutivo, que el gobierno nacional pueda hacer una diferenciación justamente de estos temas, abarcar en una sola iniciativa aquello que es realmente urgente en materia económica, que demande este trámite, que la ley lo determina en 30 días y que otros aspectos puedan ser abordados en otra iniciativa aparte, como por ejemplo el tema laboral, de manera que la Asamblea pueda tener el tiempo suficiente para poder analizar un tema tan sensible, si se quiere, que tiene que ver con el ámbito laboral? Yo no veo nada más urgente hoy por hoy en la economía del Ecuador, en la situación de las familias, de los emprendedores y sobre todo de ese cerca de 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. No hay nada más urgente que una ley que brinde el marco normativo rápido y suficiente para volver a trabajar, para volver a emprender, para bajar cargas a las microempresas, por ejemplo, con la eliminación de la tabla del 2%, para atraer rápidamente esas inversiones que están queriendo venir al Ecuador y que están esperando la aprobación de esta ley, para los emprendedores locales, digamos, y empresas locales que puedan contratar rápidamente a nuevos empleados. Es decir, todo lo que está contenido acá, desde los temas tributarios
hasta los temas laborales, hasta los temas de inversiones y reformas en temas puntuales para atraer capitales a nivel internacional, son absolutamente urgentes. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar por la peor crisis histórica que ha vivido el Ecuador y las empresas recién están comenzando a recuperar ciertos niveles de ventas pre-COVID, no en todos los sectores. En turismo, en construcción, en infraestructura, en servicios, todavía falta recuperar el nivel de la economía. Es decir, lo bueno que se hizo con la campaña de vacunación, la más exitosa de América Latina y en buenas partes del mundo durante los 100 primeros días, esta alianza público-privada que nos llevó cerca del 60% de vacunados, ya nos permite seguir desarrollando la economía, seguir reactivando. Ya para eso necesitamos herramientas legales mucho más fuertes, que son justamente las que están contenidas en esta ley. Entonces, es un tema de una urgencia económica y ciudadana que no podemos dejarla pasar. Ministro Julio José Prado, ¿no había cómo tal vez dividir este proyecto de ley? O sea, mandar la parte laboral por separado y la parte tributaria o la parte económica, la parte de inversión, de incentivos a la inversión, la parte del mercado de valores, eso que creo que sí son temas que pueden coexistir, mandarlos por la vía de urgencia en materia económica y la parte laboral enviarlo por separado, eso no había cómo hacerlo. Mauricio, lo que pasa es que, claro, evidentemente desde el punto de vista de la forma, se puede separar en tantos capítulos y leyes urgentes o no urgentes de trámite normal cuanto uno quiera. Pero si es que una ley, supongamos que dejamos solamente el tema tributario, ¿no? Para cumplir con los acuerdos locales e internacionales que tenemos y para poder avanzar sobre la estabilidad fiscal. Pues bueno, tenemos el tema tributario y no tenemos la creación de oportunidades a través del empleo, de la parte laboral, o digamos que solo metemos los temas relacionados al tema de inversiones, que es por sí mismo un capítulo tremendamente importante de esta ley. Ninguno de esos en forma individual nos lleva al objetivo de reactivación productiva rápida. La demanda que tienen todos los sectores de que el sector privado vuelva a ser el centro, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo. Fabricio y amigos que nos escuchen, la época en la cual el Estado, el gobierno tenía niveles de ingresos y de niveles de endeudamiento y capacidad de endeudamiento a nivel internacional como para ser el motor de la economía, se acabaron. Tenemos que transitar hacia un nuevo modelo que es basado en la inversión, en el emprendimiento, en la microempresa, en la relación de compra y venta en el encadenamiento productivo entre la gran empresa y la pequeña empresa y las inversiones internacionales. Por eso es que es tan esencial que esta ley tenga esa unidad de materia que estamos proponiendo. Incentivos por el lado fiscal, recaudación de cierta forma, mantener el gasto, sobre todo en lo social que se requiere para salir de esta crisis tan tenaz que hemos tenido, y al mismo tiempo generar dos tipos de incentivos, laborales para más contratación, sobre todo de aquellas personas que no tienen empleo formal hoy por hoy, y atracción de inversiones y apertura de mercados. Fabricio, en la parte de inversiones, estamos metiendo varios elementos que nos van a permitir avanzar con acuerdos comerciales con varios de los países, temas que van a abrir el mercado financiero a atracción de inversiones, el mercado de telecomunicaciones, el mercado petrolero, el mercado minero. Es decir, hay tal cantidad de temas que generan oportunidades de inversiones y laborales que no se puede separar las unas dentro de otras porque no nos espera la crisis. Es decir, si no hacemos esto con la urgencia que se requiere y con la integralidad que tiene esta ley, nos volveremos de ver de aquí en diciembre, nos volveremos de aquí a ver en algunos años y no habremos generado la capacidad de empleo y de inversiones que requiere esta economía para salir adelante. Señor ministro, uno de los objetivos que usted se planteó cuando asumió la cartera de Estado tuvo que ver con lograr la reactivación productiva. Ya desde la visión del gobierno nacional y en términos prácticos, ¿cómo se plasma esta meta en este proyecto de ley con las medidas que se han planteado? Por ejemplo, usted había hablado en su momento de la necesidad de una reforma arancelaria que se buscaba implementar. ¿Cómo ha aterrizado todas estas metas, si se quieren, a través de este proyecto de ley? Sí, excelente. A ver, mire, en varios capítulos se plasma justamente la reactivación, ¿no? Lo primero es que, como decía yo al inicio, los 100 primeros días del gobierno, y estos prácticamente 4 meses que estamos frente a esta cartera de Estado, lo que hemos visto es que la vacunación productiva nos permitió abrir las empresas, abrir los colegios, las universidades, y eso sí está ayudando en la primera etapa a que vuelvan las empresas a vender, que las cadenas productivas relacionadas con los diferentes sectores turístico, de comercio, educación, etcétera, vuelvan a vender. Ahora,
como decíamos, eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, un tema específico que se ha pedido durante muchísimo tiempo es que eliminemos la tabla del 2%, el impuesto para microempresarios. ¿Por qué? Porque era un elemento que distorsionaba la actividad empresarial y la frenaba a nivel de los niveles más bajos, digamos, de creación de empleo, es decir, en la microempresa y el microemprendedor. ¿Qué se está haciendo? Se está reemplazando por un régimen totalmente diferente, mucho más sencillo, mucho más transparente, por ejemplo, en el cual empresas o microempresas que van desde ventas de $0 a $20,000 anuales pagan solamente $60 de impuestos y $60 anuales, ¿no? Y de ahí en adelante hasta llegar, ¿no es cierto?, a los $200,000 se amplía la banda y tenemos impuestos que van, ¿no es cierto?, desde el 0% hasta prácticamente el 2%. Esto le da transparencia, pero también formalidad a las microempresas, lo cual es muy importante para poder acceder a crédito en bancas, cooperativas, banca pública, etcétera, y va a apoyar. El siguiente punto es deducciones en varios temas relacionados con IVA, ICE, etcétera, que van a ayudar a la reactivación y bajar ciertos productos. Por ejemplo, temas de planes celulares, todos los temas que tienen que ver con higiene femenina y una serie de otros productos que bajan por el lado impositivo. Y finalmente, yo le diría que la parte más relevante es todo aquello que va a permitir atraer inversiones grandes al Ecuador. La inversión de microempresas está muy bien, es para la subsistencia, para poder emprender, para poder crecer, pero si queremos transformar al Ecuador, tenemos que traer capitales de extranjeros y empresas que vengan y se coloquen en el Ecuador y que atraigan el empleo y generen empleos nuevos. Y esto es lo que estamos proponiendo ahí a través de cambios al régimen del COPSI, ¿no es cierto?, el Código de la Producción, cambios en el régimen de zonas francas y básicamente una facilitación del proceso para venir y hacer inversiones en el Ecuador. Todo eso camina hacia la reactivación productiva. Hablemos justamente del tema de zonas francas. Específicamente, ¿qué se está planteando en el proyecto de ley en esta materia, ministro Julio José Prado? Sí, Fabricio, se está básicamente proponiendo un sistema. Mire, a ver, primero, el tema de zonas francas no es nuevo, el concepto no es nuevo. En el mundo se lo lleva aplicando al menos desde los años 80 y en el Ecuador y América Latina ya ha habido experimentos de zonas francas. Aquí en el Ecuador, permítame que le interrumpa, aquí en el Ecuador teníamos, me parece, Soframa en Manabí, Sofragua también en Guayas. Yo no sé si finalmente maduraron esas zonas francas. No maduraron y le cuento por qué. Primero, el sistema de zonas francas fue reemplazado hace algunos años en el gobierno antepasado a lo que llamamos las sedes, ¿no es cierto?, con Z, las zonas económicas de desarrollo. ¿Por qué no funcionaron bien esa transformación de las zonas francas anteriores a las sedes que tenemos hoy por hoy y proponemos un nuevo sistema de zonas francas más moderna? Primero, porque las zonas francas de los años 80 y 90 eran creadas por objetivos políticos, no por objetivos económicos o privados. Entonces se ponía zonas francas en zonas que le parecía bien al político de turno sin ningún encadenamiento productivo con las zonas y las empresas que estaban alrededor. Las sedes en el gobierno antepasado se crearon también con una visión más bien de aterrizar y avanzar sobre este cambio de matriz productiva que se proponía anteriormente. Por ejemplo, algunas universidades, etcétera y demás, eran sede. Por ejemplo, la sede de Yachay, otras sedes, la Refinería del Pacífico, etcétera. Entonces, se crearon alrededor de ejes y proyectos estratégicos del gobierno de turno, no con una visión otra vez de atraer inversiones productivas a nivel internacional. ¿A dónde caminamos, Fabricio? Creando una ley de zonas francas a la imagen de lo que se ha hecho en Costa Rica, en Colombia, en Uruguay, que es el concepto de atraer inversión extranjera, pero que componentes de esa inversión que se pongan en esa zona franca tengan que tener encadenamientos productivos locales, de tal forma que no sea solamente un tema de maquilación, ingresa producto, se procesa acá y se vuelve a ir sin ningún componente local, sino que se encadene con todo el tejido productivo local y el concepto que tenemos de extraterritorialidad, en el cual se coloca una empresa a nivel local, pero puede tener una exención tributaria, etcétera y demás, que permite avanzar a esas empresas de traerlas. Ese es un modelo que ha funcionado muy bien para todos los países de América Latina. Y tenemos claridad, ministro, sobre cuáles son las exenciones tributarias o los beneficios tributarios que un empresario puede acceder al utilizar las zonas francas. Sí, por supuesto, están contenidos en la ley, Fabricio, ¿no es cierto? Y están todos detallados. Son varios, con lo cual creo que no me va a dar el tiempo exacto para poder definirlos todos, pero básicamente lo que va a permitir es que también a través del reglamento que tiene que crearse, pasamos de lo que llamamos un control
ex ante de todas las inversiones que quieren venir al Ecuador a un control posterior, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando un inversionista quiere llegar al Ecuador, presenta la oferta de poder estar a través de un contrato de inversión, que es una opción, o puede estar en una zona franca, o puede estar en un régimen de alianzas público-privadas, que son las tres figuras que existen y que estamos mejorando, y entonces avanzamos rápidamente con menos trámites, menos burocracia para aprobar esos procesos, ya sea de zonas francas o de contratos de inversión o de alianzas público-privadas. Por eso es que dentro de la ley se crea también, ¿no es cierto?, lo que va a ser la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Este es un modelo bien interesante, Fabricio, que se ha utilizado en Panamá, que se está utilizando en Singapur y en Hong Kong, países muy desarrollados desde el punto de vista de atracción de inversiones, que lo que hacen es que haya un punto de contacto y una persona que tiene contacto directo con presidencia, que lo que hace es organizar todos los proyectos público-privados, las concesiones, las ventas, las desintermediaciones, etcétera, y más, que nos permite ofrecerle al inversionista que viene al Ecuador un punto de contacto inmediato para poder proceder. Esto va a estar en coordinación con el ministerio que yo dirijo a través de la Viceministerio de Inversiones. Correcto, ministro. De otro lado, al inicio de esta entrevista, cuando se analizaban los escenarios ante una eventual no calificación de este proyecto de ley por parte del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, usted decía que otra vía podría ser, en efecto, las consultas populares, como ya lo ha anunciado el Gobierno Nacional. Yo le quiero consultar allí, ministro, el presidente Lasso, el Gobierno Nacional, ¿tiene confianza de que estos temas que han sido plasmados en este proyecto de ley y que eventualmente puedan ser trasladados a una consulta popular tengan el respaldo de la ciudadanía? Pregunto esto porque no solo la clase política se ha pronunciado respecto del contenido de esta iniciativa, un poco cuestionando sus alcances, sino también, ¿por qué no decirlo?, la ciudadanía en sí misma. Tenemos comentarios en redes sociales, se ha visto la posición ciudadana como tal respecto de este proyecto de ley. Entonces yo quiero consultar, ¿ustedes tienen confianza de que van a tener el respaldo en una eventual consulta popular? Mire, lo primero es que tenemos nuestro plan A, y el plan A que tenemos es pasar este proyecto de ley en forma integral, discutirlo, mejorarlo si que cabe el caso, ¿no es cierto?, en la comisión donde tenga que ir este proyecto, y en base a eso, dentro de un mes, tener una ley que ya nos permita avanzar con todos los objetivos que nos hemos planteado. Son objetivos tremendamente grandes. Es decir, en 5 años tener una tasa de crecimiento del PIB del 5%, pasar de los menos, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos años por la crisis económica y productiva al 5% de tasa de crecimiento, pasar a una atracción de inversiones local e internacional de 30,000 millones de dólares y generación de 2 millones de puestos de empleo en los próximos 4 años. Es decir, son metas igual de complicadas de lograr que la vacunación de 9 millones de personas en 100 días, pero tenemos que tener las herramientas para poder hacerlo. Por eso es que este es el plan A y el más importante del gobierno, digamos. Ahora, si es que esto no se aprueba, ya sea a través del CAL, o si es que es rechazado, o si es que es mutilado el proyecto y no tiene la esencia de la creación de oportunidades y el empleo, que es lo que estamos buscando en este proyecto, pues tendremos que ver otras alternativas. Una consulta popular es una alternativa para consultarle directamente a la ciudadanía. Habrá que ver qué es lo que se le puede consultar dentro de un proyecto que evidentemente tiene más de 350 artículos. No se le puede consultar todo a la ciudadanía y tampoco corresponde, porque hay temas técnicos que no tiene por qué estar al tanto un ciudadano. Pero un tema muy importante aquí es que yo creo que a veces nos fijamos solamente en la voz de los que sí tenemos empleo, que somos menos de 3 millones de ecuatorianos. Hoy prácticamente 6 millones de ecuatorianos están o en el desempleo, o en el subempleo, o en la informalidad. Para ellos también es de esta ley. ¿Y cuándo les preguntamos a ellos? ¿Cuándo les preguntamos a un desempleado, a un subempleado, si es que quisiera tener la posibilidad de, en lugar de no tener ninguna protección social, de no estar afiliado al IES, de no tener ninguna contraprestación social, si es que quisiera volver a trabajar con un mecanismo que le dé más tranquilidad, más flexibilidad para trabajar y demás? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, y ese será el camino, ¿no? El tema, ministro, es que aquí también se está debatiendo, y yo le pregunto a usted si ese es el debate en el que, al cual nos están obligando los ecuatorianos, entre una realidad que es real, que millones de ecuatorianos no tienen empleo, o sea, entre no tener empleo y tener empleo precarizado, dicen algunos, porque hay sectores que critican
la propuesta laboral, señalando que lo que se está fomentando es la precarización del trabajo. Sí, se establecen normas para estimular el empleo, pero un empleo precarizado, ministro. ¿Qué responder ante esas críticas? Mire, que creo que lo que tenemos que ir caminando es una forma de contratación que no precarice el empleo, que preserve para comenzar todo lo que tenemos como derechos laborales y conquistas laborales, aquellos que tenemos un empleo, y para aquellos que van a conseguir el empleo con estas nuevas propuestas de ley que estamos haciendo en el tema laboral, que tampoco se les vea un retroceso, digamos, de sus derechos laborales, sino que puedan conseguir empleo con unas condiciones distintas. Y esto no significa condiciones distintas, no significa precarización del empleo, de los derechos laborales, ni mucho menos. Significa que nos adaptamos a una metodología de trabajo y una forma de contratación laboral que ya no es la que teníamos hace 80 años con el código actual. Es la forma de contratación post-COVID de esta economía actual, que es una economía post-crisis. Por ejemplo, el tema de teletrabajo. El tema de teletrabajo se puso en la reforma del año pasado como un tema de urgencia frente al COVID. Pero nos hemos dado cuenta que hay formas de teletrabajar y de ser muy eficientes en ciertos temas de servicios. En otros temas de contrataciones nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para el sector florícola, para el sector pesquero, para el sector turístico, etcétera, etcétera, necesitamos más capacidad para adaptarnos a los ciclos de negocio. Eso es lo que propone esta ley. Y te permite básicamente gozar de derechos laborales para aquellas personas que no lo tienen. Yo creo que ese es el debate que tenemos que tener en el Ecuador hoy por hoy. Si es que queremos darle capacidad a la economía, a las empresas, de contratar más personal, o nos quedamos con un código que evidentemente, ¿no es cierto?, no ha generado la suficiente capacidad de oportunidades de empleo y mucho menos de aquí en adelante. Entonces vamos a tener la misma discusión y en el futuro pues nos encontraremos con una economía que no ha logrado dar las respuestas de un gobierno, si es que es el caso, que no ha logrado dar respuestas a los millones de subempleados y desempleados. Y ese creo que es un tema de solidaridad también, Fabricio. Nosotros quienes tenemos empleo y quienes tenemos la capacidad hoy por hoy, ya sea en el sector privado, antes o ahora nosotros como funcionarios públicos, recibimos todos los meses un sueldo. ¿Por qué no pensamos también en esos casi 6 millones de ecuatorianos, que son 7 de cada 10, ¿no es cierto?, casi 70% de la población económicamente activa, que no está bajo condiciones que le permitan reintegrarse al trabajo? Ministro. Y mejoremos la ley, es decir, debatamos y mejoremos aquellos elementos que hagan falta para darle tranquilidad a todos aquellos que van a conseguir empleo, de que no se está precarizando la situación del trabajador. Es inevitable hacerle la pregunta que le voy a hacer en la recta final de este diálogo con Julio José Prado. Dentro de la parte tributaria, se habla de impuesto al patrimonio, se habla de algunas modificaciones en el impuesto a la renta, pero por ejemplo ayer en este espacio conversamos con Pavel Muñoz y Pavel Muñoz decía, ¿por qué no pedir una contribución fundamentalmente a aquellos sectores que ganaron en el contexto de la pandemia? Ejemplo, el sector alimentos, el sector farmacéutico, el sector de laboratorios, clínicas privadas, el sector de los bancos. Usted fue parte en su momento como presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. ¿Por qué no pedirle una contribución especial a los bancos que, según lo que nos decía ayer el asambleísta Pavel Muñoz, sí ganaron en el contexto de la pandemia? Ministro Prado, por favor. Sí, Fabricio, a ver, mire, muy claro y muy directa su pregunta, y voy a ser igual de directo en la respuesta, ¿no es cierto? Primero, la contribución al patrimonio, ¿no es cierto?, que se está haciendo para empresas, que es ocasional, es solamente por un año, por la materia justamente de poder salir adelante en medio de esta crisis tan fuerte del COVID, tiene que cumplir básicamente tres preceptos, digamos, tres puntos importantísimos. Primero, que el patrimonio de la empresa sea superior a 1 millón, es decir, ya estamos hablando de empresas grandes, ¿no es cierto?, de medianas a grandes, ¿no?, que haya tenido utilidad en el año 2020, segunda precondición para que aplique este impuesto al patrimonio. Y tercero, y más importante quizás, es que hayan tenido ventas superiores en el 2020 frente al 2019. En estas tres precondiciones, Fabricio, si usted hace el cálculo, nosotros ya lo hemos hecho, se va a encontrar con que justamente aquellos sectores que usted está mencionando son los que van a terminar pagando más. Por ejemplo, al sistema financiero en su conjunto,
cooperativas y banca, ¿no es cierto? Y todo lo que está alrededor del sistema financiero, efectivamente han tenido una ganancia, ¿no es cierto?, adecuada, no le digo que ha sido superior a nada, pero adecuada durante el periodo de pandemia. Y esto se basa básicamente en la dinámica de su negocio. En telecomunicaciones lo mismo, en temas de internet lo mismo, y algunas empresas relacionadas al tema. Por ejemplo, para el tema de sector financiero, alrededor de entre el 40 y 50%, y no me tome el dato exacto, pero alrededor de entre el 40 y 50% de la recaudación que se espera hacer con esta parte del tema del impuesto al patrimonio va a venir del sistema financiero privado, ¿no? En su conjunto, de todo lo que tiene que ver con las empresas que colaboran ahí. Fíjese usted, cumplimos justamente con uno de los preceptos que usted dice, ¿no es cierto?, de que aquellas empresas que les ha ido, y no quiero decir que les ha ido bien, les ha ido menos mal que a otras industrias, pues que puedan ayudar a pasar este hueco que tenemos que avanzar. Y esto no es tampoco una visión de decir a aquellos que les ha ido bien, ahora les vamos a caer por haber hecho bien su trabajo durante el año pasado, durante el año de crisis. De ninguna forma, es simplemente un tema de solidaridad y de permitir también poner en orden la casa en el lado fiscal con una recaudación del 0.7% del PIB, que es pequeñita, y también con una deducción o reducción de gasto ineficiente del 3.5% del PIB, que es lo que se ha puesto como meta también el gobierno en su conjunto en el plan de desarrollo. Con esto, ¿qué es lo que esperamos de entregar, Fabricio? Primero, la estabilidad fiscal es muy importante para atraer más capitales, para recibir más financiamiento de los multilaterales, y los segundos dos elementos, permitir que la empresa y la economía comience a reactivarse. Más contratación, más inversiones, más capacidad de exportar. Es decir, por eso es que es tan redondo este proyecto, porque permite hacer estas tres cosas al mismo tiempo, mientras avanzamos con esta recaudación y esta solidaridad que se le pide a quienes tenemos ingresos más altos de los $2,000 y aquellas empresas que han aguantado un poco mejor la crisis del año 2020-2021, que es la crisis del COVID. Por ahí va el tema, Fabricio. Correcto. Ministro Prado, valoro mucho su gentileza en atendernos nuevamente y estaremos comprometiéndolo para seguir conversando. Veamos qué pasa hoy. A las 18:30 se instalará el CAL y después sabremos si se califica o no el proyecto y luego habrá que evaluar el escenario político. Gracias, ministro Prado, por la gentileza. Que tenga un buen día. Fabricio, sí, decirle solamente al final y esperando lo que suceda hoy en la tarde que sinceramente espero como sociedad, como políticos, ¿no es cierto?, como ciudadanos, que tengamos la capacidad de discutir en medio de esta crisis tan tenaz que hemos tenido, un proyecto de ley que evidentemente es amplio, que abarca varios capítulos y varias reformas de cuerpos legales, pero que es esencial después del proceso de vacunación productiva tan importante que hemos tenido, que nos demos la oportunidad de poder sentarnos y debatir sobre estos temas, así como usted lo va a hacer con otros contertulios de aquí en adelante en su programa, con los cuales estaré muy atento a sus respuestas también. Muchísimas gracias, Fabricio, que pase muy bien. Muchas gracias, el ministro Julio José Prado. Él es el ministro de la Producción, Comercio e Inversiones, conversando aquí justamente en A Primera Hora sobre su posición en torno al proyecto de ley de urgencia en materia económica. Le reitero, 18:30